¿Se escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, les damos las gracias a todos y todas por acompañarnos en esta mesa titulada Universo Mariátegui, Nuevas Perspectivas. En esta oportunidad, nuestros ponentes son Jeremy Trujillo, que está acá, y Yanni Rivera. Bueno, Jeremy es bachiller en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estudia la maestría en filosofía en la misma casa de estudios. Es miembro fundador de la agrupación estudiantil Láudano, Estudios Humanísticos Peruanos. Es miembro del grupo de investigación Filosofía y Liberación de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, también de San Marcos. Es docente del Centro Preuniversitario de San Marcos y ha participado en distintos eventos académicos como congresos, coloquios, seminarios, entre otros. A nivel nacional, tanto como asistente, ponente y organizador. Actualmente sus investigaciones están enfocadas en temas de estética, ética, filosofía griega antigua y filosofía peruana del siglo XVII y XVIII. Damos la palabra a Jeremy. ¿Sí se me escucha? Sí. Ya, perfecto. Creo que más o menos lo que ha planteado el anterior ponente, ¿no? Es bastante pertinente para también tratar un poco de lo que voy a decir, porque justamente se trata de ver unas perspectivas de lo que, digamos, comúnmente se desarrolla acerca de Mariátegui, y podríamos calificarlo prácticamente como una especie de, no sé, no monstruo de mil caras, pero sí como una figura con muchas máscaras, ¿no? Y de pronto uno cuando se acerca a la obra de Mariátegui puede notar ciertas aristas, como ha notado muy bien Yanni, la arista periodística, pero también podemos notar la arista, perdón, de político, o de teórico, o de incluso también de artista, ¿no? Por su sensibilidad poética, estética, en fin. En ese sentido, yo al menos voy a tratar de concentrarme en la faceta, digamos, política, artística, por decirlo así, aunque no netamente, digamos, concentrarme en lo que llamaremos la reflexión estética o del arte, ¿no? Sino más bien en la cuestión política, en base a dos conceptos que he notado en la obra de Mariátegui, que son lo heroico y lo sublime. Usualmente cuando uno lee a Mariátegui puede notar ciertos conceptos que le pueden a uno como que ayudar a pensar o reflexionar algo sobre su misma obra, ¿no? Usualmente se ha calificado, digamos, uno de los conceptos más trabajados por los estudiosos de Mariátegui es el concepto de mito, ¿ya? Y precisamente el concepto de mito es algo que se ha trabajado muchísimo, sobre todo en la academia donde yo vengo, ¿no? La Academia Sanmarquina. Ahí se ha trabajado muchísimo, hay un montón de autores, está, por ejemplo, Zenón de Paz, está también Joel Rojas, está el profesor Segundo Montoya, está también el ya fallecido profesor David Sobrevilla, y también, claro, Raimundo Prado, ¿no? Otro profesor de San Marcos, que todos han girado en torno a dos conceptos, como ya mencioné, el de mito y del marxismo. ¿Por qué usualmente se han tratado de leer esas categorías y no otras? ¿Por qué pareciera que la reflexión estética o la periodística u otras facetas no ha sido tan relevante, al menos en la Academia Sanmarquina o en otras? Sí, yo creo que una de las hipótesis más grandes, al menos de donde yo vengo, es precisamente la influencia de Augusto Salazar Bondi. Los que no conocen a Augusto Salazar Bondi, pues rápidamente es un filósofo peruano, sanmarquino, que tiene mucha influencia por la historia de las ideas, ya que en su viaje a México, a UNAM, para estudiar una maestría, si mal no recuerdo, es influenciado por José Gauss, ¿no? Y también conoce a Leopoldo Sea y demás, y durante, digamos, son como que los padres, ¿no? Las previos para la filosofía de la liberación. Entonces, claro, ellos están influenciados por la historia de las ideas. Entonces, ¿qué es la historia de las ideas? Es intentar estudiar la historia de la filosofía, o de las ideas precisamente, en base a etiquetas interpretativas. Entonces, el principal problema que se han presentado los estudiosos sanmarquinos es si Mariátegui propone un marxismo heterodoxo, o un marxismo abierto, o un marxismo indigenista, o si de pronto es un marxismo, no sé, auténtico, y claro, se empiezan a discutir eso, ¿no? Para tratarlo de desligar de la interpretación ortodoxa del marxismo, que obviamente
Mariátegui critica, es cierto, pero claro, creo que ese debate de historia de las ideas puede resultar muy estéril para ciertas cosas, ¿no? Y sin embargo también la categoría de mito ha sido otro gran trabajo, ¿no? También la categoría de agonía. Aquí, por ejemplo, Flores Galindo, intelectual de Católica, también ha investigado acerca del concepto de agonía. Sin embargo, yo propongo dos categorías, no nuevas, o sea, pero sí, digamos, novedosas al menos, que están presentes en Mariátegui, para poder entender, al menos de forma sintética, es decir, interconectada, el pensamiento estético y su sensibilidad estética y su pensamiento político. Una de las tesis en las cuales me he basado es precisamente en un trabajo de Weigel, que no recuerdo si es Fernanda, no me acuerdo, pero es una estudiosa de Mariátegui que le dedica toda su tesis, ¿no? Creo que era de maestría o doctorado. Se llama El itinerario y la brújula, el vanguardismo estético político de José Carlos Mariátegui, de la editorial Biblos. Ese trabajo lo que hace prácticamente es notar el nexo que tiene, digamos, la reflexión de Mariátegui acerca de el marxismo, pero ligado a su sensibilidad vanguardista. Porque si hay algo que en el Perú, en la época de Mariátegui, que ha descrito también muy bien Yanni, es precisamente la república aristocrática. Y precisamente en esa época, la élite, ¿no?, tiene una sensibilidad muy distinta, ¿no?, a la sensibilidad, digamos, popular, que es cierto, ¿no? O sea, podrían compartir espacios juntos, pero no revueltos, ¿no? Claro, o sea, pueden compartir, ¿no?, una tribuna del turf, perdón, del hipódromo, más no estar juntos, ¿no? Compartimos el espacio, pero no revueltos, ¿no? Juntos, pero no revueltos. Entonces, en ese sentido, Mariátegui va a notar al sujeto excluido, ¿no? Y el sujeto excluido prácticamente es el indio. Y es el problema más grande que trabaja Mariátegui, el problema del indio, en los 7 ensayos. Y ese problema, para Mariátegui va a tratar de interpretarlo desde una perspectiva sumamente economicista, ¿no? Y claro, para él, el problema del indio va a ser el problema de la tierra, así de simple. Pero en mi propuesta, ¿sí?, para no tratar de divagar mucho, porque si no me puedo ir en más de tiempo y ya no hay tiempo, tratar de entender que la praxis revolucionaria que propone Mariátegui para tratar de identificar al sujeto revolucionario o histórico, en todo caso, en vocabulario marxista, es identificar aquel sujeto que precisamente está en una condición defectiva, condición de alienación, por decirlo así. Y para Mariátegui es el indígena. Es el indígena. Entonces, cuando hablo de lo sublime y lo heroico, a lo que me refiero es a cómo Mariátegui, ¿sí?, liga la praxis revolucionaria política a una concepción vanguardista del indigenismo, que es precisamente lo que está en boga en los años 20, ¿no? Con José Sabogal y Valcárcel en el ámbito, digamos, de los estudios históricos, José Sabogal en la pintura y demás. Y claro, y Mariátegui va a absorber esto y va a postular una mirada, claro, yo voy adelantando un poco, spoiler, ¿no? Pero, o sea, una mirada muy utópica, claro. Porque si acá quizá alguno sabrá un poco de la vida de Mariátegui y me dirá, pues claro, pero Mariátegui jamás conoció al indio como tal, ¿no? O sea, su único viaje creo que al Ande peruano fue a Huancayo. O sea, nació en Moquegua porque prácticamente, o sea, su madre, claro, su papá, abandona el hogar y su madre pues tiene que trabajar para poder mantener a los hijos y embarazada se va a Moquegua, ¿no?, a tratar de sobrevivir y nace de casualidad en Moquegua porque su familia no es del sur, su familia es del norte, de Huacho y luego de Piura, o sea, pero no es del sur. Y su único viaje, eso lo dice, no lo digo yo, lo dice en una entrevista su nieto, que es me olvidé su nombre, Aldo Mariátegui, ahí está. Y claro, o sea, él solamente viaja a Huancayo una vez, o sea, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo puedes hablar del indio si no conoces? Ah, precisamente porque Valcárcel le va a influenciar un montón, ¿no? Luis Valcárcel, que es bastante estudioso indigenista en el ámbito de la historia. Entonces, claro, la obra política de Mariátegui puede estudiarse también a partir de estas dos categorías, no necesariamente la categoría de mito o la de simplemente del marxismo, ¿no? Cuando me refiero a lo sublime, ¿sí? Es imposible encontrar en Mariátegui una especie de definición única o de pronto en una obra como cualquier otro, digamos, autor que de pronto podíamos leer alguna vez en la universidad de modo sistemático. O sea, no encontramos en una sola obra de Mariátegui
como que esta es la obra de la reflexión estética, esta es la obra, no, no, está interconectado. O sea, Mariátegui tiene algo que caracteriza mucho a un poco la tradición iberoamericana, que es tender mucho al ensayismo. Entonces creo que por ahí, claro, en la mañana escuchamos a Ernesto Castro un poco, entonces claro, por ahí podemos ligar un poco claro, a Mariátegui y a Unamuno, porque precisamente también Unamuno tiene una especie de tendencia ensayística, al igual que Ortega y Gasset y demás. Bueno, la cuestión es que no existe una obra como tal que explique lo sublime, pero si uno empieza a analizar algunas de sus obras centrales, como Alba Matinal, o Los Siete Ensayos, o Defensa del Marxismo, o la escena contemporánea, puede ir notando ciertos conceptos y que obviamente están ligados, no, perdón, ciertas definiciones o acercamientos a lo sublime que están ligados a la práctica, digamos, revolucionaria o a lo heroico, ¿no? Entonces, por eso diríamos que lo sublime, la categoría de sublime, atraviesa la obra de Mariátegui, no como una luz trascendente que se divisa a lo lejos, a una distancia que no logra disiparse, sino como una antorcha lista para alumbrar, pues, los pasos revolucionarios, por decirlo así, ¿no? Y eso es curioso, porque iba Mariátegui a publicar una obra que se llamaba Invitación a lo heroico, pero queda truncada porque precisamente fallece y ya no puede desarrollar su obra. Sus herederos y Flores Galindo también publican esa obra, ¿no? Con una recopilación de ensayos y demás, con un fondo agrario, algo por el estilo, ¿no? Y lo llaman así, Invitación a lo heroico, ¿no? Pero no es una obra como tal de Mariátegui, sino son una recopilación de escritos. Pero ahí uno da cuenta, pues, que precisamente existe ahí un interés por dicha categoría y por ligarlo mucho a la acción revolucionaria. Uno podría interpretar esto a Mariátegui como un asusador de masas, quizá, ¿no? Pero más que eso, Mariátegui tiene la máscara también de artista. O sea, tiene una sensibilidad estética y él considera que, o sea, no puede haber acción, digamos, propaganda revolucionaria sin propaganda artística, ¿no? Sin, digamos, una propaganda que hable, ¿no? Y quizás por eso también la sensibilidad periodística un poco, ¿no? O sea, que hable de manera pública, que el acto revolucionario precisamente es algo loable, ¿no? Y en este sentido, también me baso en Weigel, ¿no? Cuando dice lo siguiente, no solo como, ¿no? Cuando alguien como Mariátegui, un intelectual como Mariátegui, a veces no puede abordarse uno, ¿no? Nunca, y conviene hablar de que no solo como artista ni exclusivamente como dirigente político, sino como un intelectual vanguardista que encarnó en su trayectoria un punto culminante en la articulación de ambas esferas, de la esfera artística, por decirlo así, y la esfera política. En ese sentido, pues, uno podría decir, entonces, ¿qué es lo sublime? ¿Por qué Mariátegui habla de lo sublime? ¿Qué está entendiendo por ello? O sea, diríamos, la reflexión estética tradicional considera a lo sublime, por ejemplo, en Burke, lo siguiente, ¿no? La pasión causada por lo grande y lo sublime de la naturaleza, cuando esas causas operan más poderosamente, es el asombro, con mayúscula. Y asombro es ese estado del alma en el cual todos sus motivos están suspendidos con algún grado de horror. Y también Kant va a reflexionar acerca de eso, ¿no? Y Kant va a hablar incluso de un terror deleitable, ¿no? Parece medio ambiguo eso, ¿no? O bueno, contradictorio, terror deleitable. Y claro, se habla de lo sublime como la vacuidad, la oscuridad, la soledad, la infinitud, aquello que te abruma, ¿no? Entonces, lo sublime sería un concepto estético que se refiere a una cualidad o experiencia elevada y poderosa que evoca un sentido de asombro, admiración y a menudo incluso una sensación de temor. Se trata de una experiencia estética que va más allá de lo bello en términos convencionales y provoca una respuesta emocional profunda en quien la experimenta. O sea, en la filosofía y la teoría estética, lo sublime a menudo se relaciona con lo grandioso, majestuoso o abrumador. Puede manifestarse en la naturaleza, en el arte, en la literatura y en otras formas de expresión, la religión o también en un acto revolucionario. En ese sentido, digamos, este abordamiento de lo sublime de Mariátegui, más que tener una influencia kantiana o de Burke, es más bien ligada a Nietzsche y a Freud. ¿Y qué era lo sublime para Nietzsche y Freud? Estaba más ligado a lo irracional. Entonces, cuando uno ya empieza a notar un poco más esto, que lo sublime vendría a ser lo irracional o de pronto un acto que tiene que ver más con la voluntad, va comprendiendo y va enlazando por qué han hablado ya algunos estudiosos acerca de la categoría del mito y por qué Mariátegui hablaba del socialismo o del marxismo más que como una ciencia, como una fe. Entonces, ahí es bastante curioso, ¿no? Porque claro, la fe, ¿qué caracteriza la fe?
¿Ser racional? Naturalmente no. A la fe lo caracteriza la irracionalidad, es decir, la voluntad, ¿no? La praxis, la acción, tiene que ver más que con la razón, tiene que ver con la voluntad, con lo irracional, dice Mariátegui. Y en esto también se basa en Unamuno y demás. Precisamente en Unamuno existe una interpretación bastante, digamos, curiosa, pero antes de entrar a ella, quisiera distinguir la perspectiva que tiene Mariátegui de dos lugares, de Bélgica y Italia. Y cómo aquí se nota prácticamente cómo Bélgica representa a la burguesía decadente y a Italia, la Italia fascista, como un momento matinal donde se está gestando lo heroico. Eso es Mariátegui. O sea, voy a citar a Mariátegui. ¿Ya? Bélgica sufre de la ausencia de lo sublime y de lo heroico, dice, ¿no? Es decir, que en Bélgica se enaltece la vida plácida o únicamente deleitable, ¿no? No una vida que propicie un cambio revolucionario, ¿no? Y otra vez cito a Mariátegui. Los griegos gustan de vivir serenamente. Los hiperestésicos burgueses occidentales de la urbe quieren vivir dulcemente. La serenidad es demasiado grave y fuerte para estas pequeñas almas, ávidas y golosas de dulzura. De la vida de las petites âmes está excluido todo lo heroico, todo lo épico, todo lo clamoroso y revolucionario. Eso es Mariátegui, en Alma Matinal. La situación contraria se encuentra en Italia, donde el fascismo intenta inaugurar un sentimiento matinal, ¿no? Los últimos intentos de la burguesía para no dormirse en los laureles de la vida normal, es decir, no caer en el nihilismo, ¿no? Si algo caracteriza tanto al fascismo como al socialismo, según Mariátegui, es que ambos intentan zafarse del nihilismo, es decir, de la concepción de que pues, la vida no tiene sentido y simplemente pues, estemos viviendo el presente ya. En ese sentido, pues, el fascismo italiano para Mariátegui representa o tiene una especie de idea muy relacionada a lo heroico. Y aquí, algunos intérpretes de Unamuno, ¿no? Sobre todo en Italia, tuvieron mucho la influencia de la idea del quijotismo de Unamuno. Porque en Italia solo llegó una obra de Unamuno, la tradujeron hasta 5 veces, que es la vida de Don Quijote y Sancho Panza. En esa obra, pues, los diferentes intelectuales futuros fascistas italianos empezaron a ver a alguien heroico. Dijeron, pues claro, este tipo, Unamuno, representa lo que nosotros queremos. Porque en Italia no hay un Unamuno. Entonces ellos empezaron a estudiar solamente esa obra, ¿no? Y cito acá a un estudioso que es Borsoni acerca de ese tema. En Italia, desde los primeros años del siglo XX, antes de que naciera un movimiento nacionalista, organizado políticamente, algunos jóvenes fundaron unas revistas que con su retórica y violencia verbal anticiparan de una década del lenguaje del fascismo. En estos círculos culturales, algunos autores italianos como Giovanni Papini, Giuseppe Presolini, Giuseppe Antonio Borghese o Ardengo Soffici presentaron la obra de Unamuno como un modelo de patriotismo y desde los años de la Primera Guerra Mundial con razón de la propaganda intervencionista de Unamuno, que visitó el frente de combate ítalo-austriaco. Se consolidó en Italia esta lectura nacionalista. La vida de Don Quijote, la obra más leída en Italia, se interpretó como un evangelio pragmatista. La moral heroica se entremezcló a los valores patrióticos de los combatientes y fue viático espiritual para muchos soldados que durante la Primera Guerra Mundial leían el Quijote en las trincheras del frente ítalo-austriaco. Y también Mariátegui cita el discurso de Mussolini en la matinal, que dice lo siguiente: cualquiera es capaz de navegar en mar de bonanza, cuando los vientos inflan las velas, cuando no hay olas ni ciclones. Lo bello, lo grande, y quisiera decir lo heroico, es navegar cuando la tempestad arrecia. Y esto obviamente nos hace recordar, ¿no?, mucho quizá a Heidegger, ¿no?, el discurso de rectorado de 1933, cuando dice que todo lo grande está en medio de la tempestad. También obviamente influenciado al fascismo, al partido nazi, ¿no? Y que obviamente la palabra tempestad siempre es curiosa, ¿no? Porque también uno justamente de los intelectuales que más influye también a Mariátegui, por la idea del indigenismo, quizá un poco utópico, es Valcárcel, su libro famoso Tempestad en los Andes, ¿no? Y donde, claro, toma al indio como el sujeto revolucionario y esta patria nueva. Es decir, estamos hablando de un intelectual que está interpretando lo sublime, ¿cómo? Como vivir peligrosamente, como una invitación a la vida heroica, revolucionaria, pero no de una clase criolla decadente, porque en su famoso artículo de Peronicemos el Perú, el problema primario del Perú, señala lo siguiente, ¿no? El criollo no es heroico, el criollo para Mariátegui es cobarde, representa la decadencia de la integración nacional. El criollo no tiene identidad, el criollo no es ni indígena completamente, pero tampoco es hispánico. Entonces, por lo tanto, el criollo ha fracasado como una integración de lo nacional, más aún en un territorio
Obviamente estoy hablando de la época, ojo, no estoy hablando de ahorita, ¿no? En un territorio, ¿sí? Donde la mayoría de personas, pues, eran indígenas, ¿no? Y dice lo siguiente: la gente criolla, la gente metropolitana, no ama este rudo tema, es decir, el tema del indio, ¿no? Pero su tendencia a ignorarlo, a olvidarlo, no debe contagiarse. El gesto del avestruz, ¿no? Bueno, esa frase me parece curiosa, ¿no? El gesto del avestruz, que amenazado esconde bajo el ala la cabeza, es demasiado estólido. Con negarse a ver un problema, no se consigue que el problema desaparezca, y que el problema de los indios es el problema de 4 millones de peruanos, es el problema de las 3/4 partes de la población del Perú, es el problema de la mayoría. Ahí notamos obviamente cómo Mariátegui se está preocupando obviamente por la masa indígena. Pero claro, para él, la teoría marxista, perdón, no es posible, y precisamente de eso también hablaba Ernesto Caso en la mañana, la Comintern no leyó, cuando hubo 2 congresos grandes internacionales de marxistas acá en Sudamérica, en Argentina y en Uruguay, el primero en Montevideo, precisamente Mariátegui mandó 2 delegados y obviamente los devolvieron porque nadie estaba de acuerdo con estas tesis de Mariátegui. O sea, la lectura leninista de Marx y demás es que no puede una masa indígena ser revolucionaria. El que tiene que hacer la revolución es el obrero, el proletario. Y el proletario precisamente en una nación industrializada. Pero en fin, o sea, Mariátegui lo que intenta hacer con esto es intentar dar una idea de marxismo que no sea ni calco ni copia, ¿no? Él mismo lo dice, ¿no? Ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿no? Eso de eso trata. Y ahora, un poco cerrando ya este tema de lo sublime y cómo precisamente pareciera ser una especie de asusador de masas o algo por el estilo, él lo liga mucho, como ya les decía, al acto heroico y sobre todo a la matriz cultural andina, como ya hemos visto. Y precisamente sobre la matriz cultural andina, aunque Mariátegui ya anticipé, no conoce en su plenitud al indio, a pesar que habla mucho de él y lo utopiza, ¿sí? Lo utopiza, tiene una sensibilidad bastante curiosa y que al menos yo especulo que pudo haber sido un buen intérprete, pero le faltó quizá un poco viajar, ¿no? No pudo viajar por sus problemas de salud, ¿no? Tenía problemas, creo que con los huesos y incluso tuvieron que amputarle una pierna y en fin, tenía muchos problemas de salud y no podía viajar. Entonces, de pronto, empezó de la influencia de los intelectuales con los cuales se codiaba, indigenistas, eso le empezó como que a brindar quizá las herramientas para poder realizar una reflexión mucho más sólida o que él creía que era sólida. En ese sentido, pues, una de las cosas que yo señalo aquí también para hablar de esta, de pronto, sensibilidad que podría tener Mariátegui es cuando él habla del paisaje de Italia. Cuando reflexiona acerca del paisaje de Italia, él dice precisamente que en el paisaje de Italia no existe, digamos, una especie de... Cuando uno viaja a otro país, ¿no? Usualmente tiene prejuicios, tiene preconcepciones. O sea, uno viaja a Francia y todos quieren tomarse una foto hermosa en la Torre Eiffel, ¿no? Y cuando uno va a la Torre Eiffel, ¿no? Como muchos pueden ver, no sé, en un TikTok o cualquier story de Instagram o cualquier, no sé, medio, digamos, de redes sociales, se dan cuenta de que no es tal como lo presentan, ¿no? Está más editado que otra cosa. O sea, no vas a la Torre Eiffel y no te sale como la foto como tú quieres. Porque, claro, tienes concepciones previas de que ese lugar va a ser así como te lo presentan. Entonces, claro, en esa época no había redes sociales. ¿Qué era lo que embellecía a los lugares, qué sé yo? La literatura. Entonces, María te dice lo siguiente: yo soy un hombre que ha querido ver Italia sin literatura, con sus propios ojos y sin la lente ambigua y capciosa de la erudición. Esto no es fácil. Hace falta, ante todo, no visitar ni observar Italia en turista. O sea, en modo turista, ¿no? El turista arriba a Italia nutrido de leyendas. Las impresiones de viaje de los turistas literatos son la matriz de sus posibles impresiones personales. Por consiguiente, el turista pasa por Italia sin llevarse una sola emoción original. Claro, por lo tanto, o sea, si uno quiere viajar a otro país, hay que tratar de quitarse un poco los prejuicios y ver, porque cuando uno endiosa algo, ¡pum!, te golpeas. Claro, ¿no? Por ejemplo, yo no he viajado a París, pero una amiga me contaba, por ejemplo, a mí no me gusta el olor al cigarro ni el tabaco, por ejemplo, que en París huele a puro cigarro. Y es horrible. De pronto, si a ti no te gusta ese olor, entonces no vas a estar cómodo ahí. A pesar que puede ser una bella ciudad y demás. Me dejo entender. Va por ahí la idea. Entonces, en ese sentido, siguiendo esa lógica que tiene Mariátegui, podríamos decir que también hubiera podido ver el mundo andino, la matriz cultural andina, sin prejuicios. Pero obviamente le faltó, como les menciono, ¿no? Entonces, claro,
la religiosidad andina, él trabaja eso en el quinto ensayo, de los 7 ensayos que publica, que son famosos. En el quinto ensayo trabaja la religiosidad andina y habla del colectivismo teocrático, del materialismo y animismo que representa a esta sociedad andina y demás. Y pues que precisamente esta religión quechua, por decirlo así, indígena, ¿no? Andina, presenta ciertos valores comunitarios y que para Mariátegui esos valores que han sido eclipsados por una tradición castrante, ¿no? Digamos, hispánica, son los que tienen que ser revalorados, revitalizados. O sea, es más o menos así la figura. Para Mariátegui existen 4 tipos de visiones heroicas, por decirlo así. La primera visión heroica es, digamos, acá tengo un cuadro, para no confundirme, es acerca de en primer lugar, digamos, la cristiana, ¿no? Claro, el sujeto heroico del cristiano, ¿cuál es? Los mártires. Los mártires que mueren por la palabra, la fe, los apóstoles, en fin, ¿no? Entonces, claro, la muerte por la cruz sería gloriosa y sublime, claro, pero el mártir cristiano, su reconocimiento no le da el pueblo, sino Dios. Dios te reconoce a ti como héroe, por decirlo así. Y la vida nueva en el paraíso y la salvación del alma, en fin. Ese mito para Mariátegui ha perdido fuerza. Luego el segundo mito es el mito del socialismo. Para Mariátegui el mito del socialismo obviamente es el que está más vivo que nunca, ¿no? Para Mariátegui el sujeto heroico de los revolucionarios, ¿quiénes son? Precisamente los revolucionarios, y que luchan contra la liberación de la opresión burguesa y demás, ¿no? Ya. Y claro, y el ejemplo de esta lucha es precisamente pues las muertes. Si tú mueres en favor de la causa revolucionaria, pues eres héroe. Eres héroe. No, no eres un traidor, por decirlo así. Ese mito para Mariátegui ha adquirido fuerza. El otro mito es el mito del capitalismo, que podríamos resumirlo en lo siguiente. ¿Quién es el sujeto heroico del capitalismo? Pues el burgués que ha ganado dinero a partir pues, de un esfuerzo, qué sé yo, ¿no? De pronto, sobre todo personas que de la nada, ¿no? Enaltecemos o no personas que de pronto no tenían dinero y de la nada empiezan a escalar a base de esfuerzo, ¿no? Renzo Costa, en fin, un montón de personas que de pronto pueden tener dinero a partir de un trabajo y esfuerzo. Claro, eso es elogiable, eso es heroico, por decirlo así, dentro de esa perspectiva. Pero para Mariátegui la burguesía y el capitalismo no tiene esa potencia, porque deriva en el nihilismo, porque el dinero precisamente como que arrebata ese carácter valorativo de las cosas, lo superficializa todo, ¿ya? Así lo caracteriza. Y finalmente está lo heroico en el indigenismo o la matriz cultural andina. Y ese sujeto heroico, ¿quiénes serán? Los runas, pues el Tahuantinsuyo, ¿no? Quienes viven una condición perjudicial debido al problema de la tierra, ¿no? Los runas o indios subliman la muerte, obviamente por la madre tierra y por la comunidad en la que viven, y para ellos esas dos caras de la moneda son una misma cosa, muerte y vida son parte del mismo cosmos. Y así Mariátegui da cuenta de que el trabajo colectivo y el ayllu, la comunidad, es algo que debe ser, que ha sido eclipsado, pero que debe adquirir fuerza, ¿no? Y por eso apuesta por ese mito, por el mito de la matriz andina. Ahora, creo que con eso se entendió mucho mejor. Y por qué Mariátegui estudia la matriz cultural andina y trata de ver su cosmovisión, ¿sí? Pero yo considero acá que a pesar de que es muy chévere esto, de entender muchas de las cosas que está diciendo Mariátegui y poder conectar las cosas, creo que existe una especie de romantización. Y hay que tener cuidado con eso, porque en algunos casos la acción revolucionaria pues, puede llevar a la romantización, la destrucción de propiedades privadas o acciones disruptivas, donde obviamente actos calificados como heroicos, en un contexto de lucha contra la opresión y la justicia, pues claro, o sea, es fácil, ¿no? O sea, yo puedo incendiar una comisaría y eso es heroico, claro. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que hay que, digamos, tomar con pinzas, ¿no? Este tipo de lecturas, obviamente, pero que estos conceptos nos permiten al menos tener una especie de entrada a ligar a Mariátegui no tan solo como un intelectual que reflexiona sobre el marxismo ya, sino que también que reflexiona sobre la matriz cultural andina, aunque con sus debidos límites, ¿no? En ese sentido, pues ya para terminar, y así ya no estar corriendo con el tiempo, considero pues que para Mariátegui la idea, obviamente, central es entender las teorías, digamos, europeas, sea marxista, sea cualquiera, a partir de la lectura propia de nuestra realidad nacional. En ese sentido, se trata de interpretar la realidad bajo una mirada poco sesgada,
tratar de, no, es imposible quitarse todos los prejuicios, pero tratar de llevarlos a los más mínimos que tengamos y a partir de eso crear algo sin calco ni copia y con creación heroica, como decía Mariátegui, ¿no? Y eso es todo. Ahí termino. Gracias. Muchas gracias a ambos ponentes. Invitamos al público a hacer alguna pregunta si desean. Bueno, de repente dar un comentario antes de terminar. Como había dicho Jeremy, titulamos a la mesa Universo Mariátegui porque ambos ponentes nos ofrecen distintas perspectivas sobre la producción de Mariátegui, una visión más completa, ¿no? Y es que el Amauta, como también lo llamaban, se interesaba por gran cantidad de temas, por el arte, la cultura, política. Y Mariátegui no es solo el de los grandes 7 ensayos, ¿no? Sino también el de el Turf y Lulú, por ejemplo, ¿no? Y bueno, muchas gracias entonces a ambos ponentes.